Buenas, buenas. Esto solamente lo pueden ver ustedes, los de YouTube, así que suscríbanse, denle like y hola, comenten, así, una manita así. Va, hazlo. Sí, que los del directo no se van a dar cuenta. Mau, cosita, Mau. Buenas. Buenos días. Buenos días. Mau, cosita. Ah, no. Un segundo. Que le voy a dar la medicina a la gatita. Que no se me pase, porque es para su dolor y todo eso. Ya voy. Dale, ahorita. No puedes ayudar a tomártelo, por favor. Excelente. Pues muy bien. Ahora sí. Denme un minuto. Aquí estoy. Ya saben que mi urgencia, entre comillas, para siempre aparecer en cámara es que ya más de una vez me pasó en su momento que, que por no estar en cámara y nada más que se esté viendo esto, me aparecía una notificación, me acuerdo, que decía algo así como por inactividad, no se estará mostrando su directo en no sé qué lugares, entonces nada, pues ahí estamos. Buenas, buenos días. Buenos días, Sonia, buenos días, Jazz, buenos días, Edgar, buenos días, Silvia, buenos días, Saguarudo, buenos días, Sonia Pacheco, ya te había saludado, ¿no? Sí, creo que sí. Buenos días, Aileen, buen día, good morning, good morning, how are you? No, how are you? Sí, no, sí, ¿cómo están? No, how are you? Dice, Dios les bendiga a todos, igualmente Dios les bendiga. La gracia de Cristo sea con ustedes. Now, buenos días. Tú no... No, a ti no te conozco. User 7529. Tú no, a ti apenas te veo por... Bueno, al menos de las primeras veces o la primera vez que te veo. Daniela Cepeda, buenos días, bienvenida. De los que conozco, Mel, buenos días, bienvenida. No sé quién más haya todavía por acá que recién vaya entrando. Tap, hermanos, efectivamente, tap, por favor. Y buenas. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por cierto, les anuncio, les aviso que gracias a Dios la gatita está mucho mejor. Ya se paró, ya estuvo caminando un poco, ya comió. Creo que ya tomó agua. Ya gracias a Dios la gatita está mucho mejor. Y nada, hay que seguir dándole la medicina, hay que seguir en ese aspecto, teniendo ese cuidado, pero fuera de eso, gracias a Dios, todo lo demás bastante bien. Y miren, ahora la enseñanza la tengo aquí puesta en el celular, tú. Ya la tengo marcada, tú. Ya no vamos a tardar, porque luego tardábamos, obviamente, es bueno que ustedes aprendan a buscar en la Biblia, pero también es bueno que se tenga la enseñanza así, rapidito, para ser más exacto. Y nada, estoy emocionado, estoy emocionado. Permítanme.
voy a mentir. Estoy muy feliz de que mi gatita esté caminando. Y ahorita les voy a explicar todo ese tema. Porque creo que es importante explicárselos. Porque a lo mejor... No, a lo mejor y sí, pero no sé, en el caso de que no hayan tenido un animalito o hijos, en el caso, a lo mejor no me entienden al 100% mi alegría de que la gatita esté caminando. Pero les pongo la perspectiva, ¿ok? Yo desde mi perspectiva vi cómo arrollaron a mi gata, o sea, yo desde mi perspectiva vi que un carro la aplastó, literal, o sea, pasó por encima de ella. Entonces, desde mi perspectiva, esa gatita debería estar muerta, obviamente. Y luego de ver que la atropellaron, que un carro le pasó encima a un gato, lo que le mencionaba hace poquito a una persona, le decía yo no sobrevivo a que una llanta me pase por el estómago. Y le digo, y mi gata, Dios le hizo sobrevivir de que la aplastara o sea, la aplastó, ese es el detalle, o sea, dijeras, no, Dios la libró de que la aplastara, no, la aplastó el carro y está viva, camina, está aquí, está aquí, eso para mí es sorprendente, obviamente no es, a lo mejor la palabra no sería sorprendente o asombroso, o sea, no me extraña, esa sería la palabra que tengo que decir, no me extraña de parte de Dios, pero estoy muy maravillado o agradecido por esa situación, o sea, no me extraña viniendo de Dios, pero estoy muy agradecido y la verdad es que cuando lo ves, ya en mi caso que lo veo, que le pongo atención y digo, yo vi cómo un carro pasó por encima de ella en la zona más blanda de su estómago y dije, y aún así la veo y no tuvo sangrado interno, no parece tener fractura y ya anda caminando de nuevo. Obviamente sí, todavía trae un poquito de dolor porque pues camina un poquito más así, pero por Dios le pasó un carro encima. Eso a lo mejor para ustedes ya es como que, bueno, sí, ya escuchamos, no, pero para mí yo que vi lo que sucedió, para mí es que estoy seguro de lo que vi que un carro vamos a ponerlo en perspectiva, de este tamaño, pasó sobre una gata de este tamaño, o sea, bueno, a lo mejor así, entonces, claro, para mí es Dios, o sea, fue Dios simplemente el que permitió que nada de eso fuera pues el fin de la gatita. Entonces nada, o sea, y yo no les puedo mentir, o sea, realmente sí pasó. Ustedes la han visto, por ejemplo, ahorita ya está, que no se espanten, que ya realmente ya se estuvo moviendo, incluso para los que han estado viendo los estados de TikTok, ahí está la gatita. Para los que han estado viendo los estados de TikTok, se habrán dado cuenta que subió un video donde ella está comiendo, ¿no? Y eso ya es justamente lo que pasó hoy en la mañana. Pues obviamente se paró, fue y como que no quiso comer allá, o trató de ir a comer allá, pero no había croquetas, entonces regresó para acá y para que ya no tuviera que volver a caminar hasta allá, yo fue que le di las croquetas así en una bolsa. Pero en realidad ya otra vez se volvió a parar y fue y comió allá, hizo del baño y todo normal. Entonces, gracias Luis, gracias Mel. Entonces, ya hizo popó, fíjate que no, pero fue a hacer pipí. Al rato yo creo que ya hace del 2, pero ahorita ya fue a hacer pipí. Entonces, como digo, verla que funciona, ese es un punto importante porque que un carro pase por encima de una gata es feo, ok, se entiende que hasta cierto punto no explotara, ok, pero estamos hablando de que dentro de esa gatita hay unas cositas así que se llaman intestinos, y hay unas cositas todavía más así que se llaman órganos, que están justamente por la parte en la que le pasó por encima el carro y no fueron destruidos. Explícame por qué, ese es el punto, explícame por qué. La única razón genuina para que algo tan pequeño y suave, cuando pasa una rueda de un carro por encima, no explote, es porque Dios hizo algo
que simplemente Él puede hacer. Es así de simple. Entonces, lo veo hoy y me gusta remarcarlo. Ese es el detalle. Me gusta remarcarlo. Me gusta que la gente sepa que Dios es misericordioso hasta con lo tuyo. Porque sabemos que los animales pues no son necesariamente el cuidado principal de Dios. No que no estén al cuidado de Dios, sino que entre todas las cosas, pues Dios cuida principalmente de nosotros. Esa es la realidad. Nosotros cuidamos de nuestros animales, tal y como lo describe, el proverbista en Proverbios, que dice que el justo cuida del bien, procura o ve por el bien de su bestia, algo así dice. Entonces, obviamente, ¿no? Nosotros siendo del Señor, pues cuidamos justamente a nuestros animales, pero sabemos que no son el principal enfoque del cuidado de Dios, son animales al final de cuentas. Como ya les he dicho, no podemos humanizar a los animales, a pesar de que son muy cariñosos y amorosos y que Dios nos los ha permitido como una compañía, no son lo mismo que un humano, aunque en vías generales somos muy parecidos y hasta bastante iguales, y eso es algo que la misma palabra dice. Pero lo que yo quiero dejar en claro es simple y sencillamente el hecho de que en cuanto a la prioridad de Dios, pues no son la prioridad. Incluso lo dice Pablo, está escrito, no pongáis bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios acaso cuidado de los animales? ¿O ha sido escrito por nosotros? Porque por nosotros fue escrito. O sea, el principal motivo de todo lo que está escrito es para nosotros. Ahora bien, ver que Dios lo hace con algo tan simple como un gatito, como una gatita, nos da esperanza. Porque si lo hace con una gatita, que es pues, de mi propiedad, no necesariamente es una persona, ahora, ¿qué tanto no hará por sus hijos? Ese es el detalle. O sea, si lo hace por el animalito de su hijo, ¿cuánto más no lo hará por sus hijos? En cualquier tipo de situación. Si protege a uno de los animalitos de uno de sus hijos, ¿cuánto más no protegerá a su propio hijo? Entonces, o hija, en el caso de que sea sierva del Señor. Ese es el punto importante, o es donde me gusta justamente remarcar todo eso. Entonces, cosita. Me huele el oído, pero al mismo tiempo ¿cómo se dice? No, cosa. Al mismo tiempo me hace como... ¿Cómo se llama cuando empieza a ronronear, Dice... Gracias a Dios, hermano, efectivamente, gracias a Dios. Buenos días, bendiciones, igualmente bendiciones. A ver, cosita, que tú también eres una de esos pequeños milagros. Que tú también eres uno de esos pequeños milagros del Señor. Porque tú también te me estabas yendo, me acuerdo, gorda. ¿Te acuerdas cuando estabas toda flaquita? Cuando estabas toda sin poder comer porque tu estómago estaba muy lleno de bacterias y cosas así. ¿Te acuerdas, gorda? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, pequeña? ¿Te acuerdas cuando estaba toda chiquita y te me estabas yendo para con Cristo? ¿Te acuerdas o no? También ella, Dios la rescató. Wow. Ustedes no vieron. Bueno. Para los que están en Telegram lo pueden revisar ahí. Esta gatita también tuvo su milagro de parte de Dios hace tiempo. Esta gatita se estaba muriendo. Literal, estaba ya... No solamente estaban los huesos, que eso ya es una cosa. Y mírenla ahorita toda panzona. Ya mírenla ahorita toda panzona, con pelito todo así esponjoso, todo abrazable y todo eso, sino que en su momento estaba flaquita, y el pelo se veía casi que calva, o sea, porque estaba muy, obviamente cuando se desnutre, el pelo se le cae, entonces queda muy poco esponjosa. Ahora no, mírenla, toda bonita, toda chiquita, toda esponjosa, toda... Uy, cosita. Cuando vino mi mamá, me acuerdo, y mi gatita estaba enferma, dice mi mamá que la vio y dijo, esa gatita no va a sobrevivir para mañana, porque estaba así estaba tirada, flaca, y sin querer comer, nada, o sea, no podía comer, no podía tomar agua, no, nada, o sea, estaba que se moría. Dios me movió
Dios me movió en ese momento a ir al veterinario. Cuando yo me acuerdo que dije, ahorita voy a ir de una vez. Y venía un amigo de camino para acá, para la casa. Venía por una transportadora que me había prestado. Pero yo ese día quería ir a revisar a la gatita. Entonces yo tenía la transportadora y dije, bueno, ven, acompáñame a llevar a la gata, a la chiquita, al veterinario. Y cuando me acompañes, pues ya te doy obviamente, ¿no?, la transportadora para que te la lleves, pero ya después de haber llevado a la gatita. Entonces llevamos la transportadora, llega él y me dice, oye, la gatita de afuera, ¿qué tiene? Y le digo, esa es la que vamos a llevar al veterinario. Y dice, porque sí está ahí tirada. Entonces voy, reviso a la gatita y la gatita está ahí casi que muerta, casi que muerta. Entonces yo la agarro y digo, sí te ves bien mal, pequeña, sí te ves bien mal. Entonces ya no puedo retrasarme ni tiempo ni días. O sea, entonces en ese mismo rato, pues obviamente nos la llevamos, ya algo que Dios había puesto en mi corazón desde un día anterior. Creo que incluso se los llegué a mencionar a ustedes. Y la llevé para allá. Ya obviamente me dijeron qué es lo que traía. Ya la había llevado una vez a un veterinario, no me dijo qué traía, nada más la había inyectado y no sé qué. Y no funcionó. Y la segunda vez, ya que llevamos allá al veterinario, Dios bendiga mucho a ese veterinario que ha ayudado mucho a mis gatitas. Me dijo, es que trae parásitos, eso es lo que le está haciendo daño. Entonces ahorita necesito que le des este medicamento antiparasitario y que le estés dando comida, pero así muy poquito. Dale agua, dale, ¿cómo se dice? Me dijo electrolitos, que no se deshidrate, porque traía chorrillo, traía parásito. O sea, si comía, se lo comía el parásito, y si algo ella tenía, pues el chorrillo la desgastaba. Entonces, esta gatita fue la que se abrió la mitad del estómago, no sé si se acuerdan de eso, que tenía una operación por cuestión de esterilización, y que ella solita se quitó el cono y se abrió la herida, y se la abrió, literal, se la abrió. Y ustedes saben que eso tiene costo. Entonces, gracias a Dios, ni me salió al costo. Me terminaron cosiendo a la gata sin necesidad de cobrarme. Eh, han sido muchas cosas. Han sido muchas cosas en las que Dios ha ayudado, y principalmente esas, bueno, ahorita con Mimi, por causa del atropello, pero en su momento con Yumi fueron muchas cosas de las que Dios la libró. Y yo le digo a la gata, tú te querías ir pero Dios no te dejó. Dios no te dejó. Entonces han sido sus cosas. Y claro, yo no soy una persona que tenga demasiado gracias, para mantener a las gatas. O sea, tengo 5 gatas, pero no son porque yo quisiera tener 5 gatas, eso se los he comentado. Las 5 gatas se quedaron aquí porque nadie se las quiso llevar. Y son un amor, pero la gente como que no se anima mucho a tener gatas. Pero me las terminé quedando justamente por eso, porque no pude darlas en adopción por más que quise. Entonces, pues me las quedé. Y yo decía, ¿cómo voy a mantener 5 gatas? Yo no la hago para mantener ni a 2. ¿Cómo le voy a hacer con 5? Y bueno, dicho y hecho, los accidentes que han sucedido son graves y deberían salir muy caros. Y Dios ha movido las cosas para que o no me cuesten o directamente me alcancen, que ese es otro hecho. Entonces yo doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios por ustedes, porque también ustedes estuvieron en toda esa situación, en todo ese proceso. Cuando tuve que tratar a la gatita, me acuerdo que ustedes fueron quienes también, por la gracia de Dios, porque todo viene de Dios, pero al final de cuentas a través de ustedes me ayudaron justamente con los gastos de las medicinas y de las gatas, y de la recuperación de las gatas y todo eso. Todo al final de cuentas Dios lo movió para que pudiésemos hoy ver que las gatitas están bien, que eso es una bendición muy grande de parte de Dios. Entonces dice, yo también tengo una Michi casi igual. Pues mira, qué curioso, están bien bonitas y están jugando. Dice, yo tenía una gata y tenía un tumor. Dice, yo no tenía para operarla, y mi yerno se burló porque estaba orando por ella, y 2 días después la gata sin el tumor solo tenía un gran
hoyo y fue de gran testimonio, me imagino que querías decir. Dios nos ha bendecido grandemente con nuestras mascotas. Dios es bueno y para siempre su misericordia, sin duda alguna. ¿Cómo era? ¿Qué más dice? Testimonio fiel de nuestro Dios, del milagro que hizo en la gatita. Dice, para que no le pasara algo. Amén, efectivamente. Dice, buenos días, hermano. ¿Cómo sigue tu gatita? Gracias a Dios va mejor. Ya les digo que ya se paró. Ahí anda, como que me anda escuchando ahorita lo que estoy diciendo. Permítanme. Dice, bendecido día para todos. Y gracias por las oraciones, hermanos. Eso ha sido también de mucha ayuda. Dice, ¿dónde están las gatitas? Aquí están. Dice, nuestras mascotas son nuestros hijos bebés por mucho tiempo. Yo tengo 3 peludos. Sí. Pero al final de cuentas, pues, no es lo mismo. Mira, ahí está. Sí. Ahí está. Ya, y como que me está escuchando lo que estoy hablando de ella. Va. Pues, hermanos, nada más anunciarles eso y decirles el motivo de mi alegría del hecho de que esté tan así. Sí. Amén. Gracias a Dios. Dice, a mí también le cayó una mesa de bebé, dice, iba a quedar paralítica y Dios la sanó. Gloria a Dios. Es que eso es a lo que me refiero. Son cosas que dices, ok, tú, si no fue Dios, entonces simplemente no tiene sentido lo que acaba de pasar. Fue Dios el que hizo lo que hizo. Y se agradece de corazón a Dios y se le da la gloria a Dios. Siempre se le da la gloria a Dios por todo lo que nos ha permitido y ha hecho. Pero bueno, hermanos, siendo el caso de lo que les mencionaba, vamos a comenzar ahora sí a escuchar la palabra de Dios. Dice, con una culebra negra, con ojos. Podría ser. Ya tendrías que hablarlo con Dios y a ver qué es lo que te dice. Qué es lo que te dice. Buen día, Euse. ¿Cómo estás? Buenos días. Oigan, mis lentes, los llevaba buscando desde hace ratillos, pero no los vi. ¿Dónde los dejé? Un segundo. Voy por mis lentes y comenzamos la lectura porque ya va siendo hora. Así que les voy a decir en dónde estamos para que se puedan mover ahí. Juan capítulo 7, versículo 40 al 44. Juan capítulo 7, versículo 40 al 44. Ahí verán que tiene incluso un título. Dice división entre la gente, pero el título principal que va a estar hoy en el video que voy a subir a YouTube va a ser algo así, aunque no estoy todavía 100% seguro. Algo así como el que le escucha o el que lo escucha, o algo así. Ya hablaremos específicamente de ese tema ahorita. Dice, con mi Tuki también, Dios lo guardó, y a Copi mientras estuvimos en el hospital. Ah, sí, efectivamente. Pues muy bien, dice... Muy mal se le puso. Efectivamente, es que no hay nada mejor que orar por nuestros animalitos, pero principalmente por las personas. Que eso es lo que, nada más es el único punto que siempre quiero poner como mi pequeña anotación. De claro que sí, los animalitos son importantes, son nuestros, al final de cuentas son nuestra responsabilidad. Sin embargo, no debemos olvidar que hay una prioridad, que eso es algo que incluso una vez llegué a comentar aquí en un directo, que pasa muchas veces, que a veces nos da más penita, más vergüenza, más tristeza, que un animalito esté sufriendo a que una persona esté sufriendo, y eso no es correcto. Y eso sí se los he llegado a mencionar, que uno tiene que estar bien consciente de si lo que está pensando y sintiendo es correcto en ese aspecto. De que si vemos por ejemplo, si vemos a un hombre en la calle, sucio, comiendo de la basura, a lo mejor no nos da tanta pena, pero pasamos y vemos a un gatito flaquito comiendo de la basura y decimos, ¡ay, pobrecito! Ahí hay un problema, porque aquel que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, no le tenemos tanta misericordia como lo tendríamos con un animalito, el cual no está hecho ni a la imagen ni semejanza de nuestro Señor. Y
que en cierto modo no puede representar a Jesucristo. Entonces, ese es nada más el paréntesis que siempre me gusta hacer para que nunca se olvide eso, para que se sepa, ¿no? Que uno sí le tiene que dar importancia a los animalitos. Yo soy de los primeros que le da importancia, ustedes lo saben, pero que hay una prioridad y son las personas. ¿Okay? Ya vuelvo. Mis lentes, ¿tú dónde los dejé? Peque, no están por aquí, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Aquí están, mira, por aquí. Aquí está. Ahora sí. Vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Discúlpenme que ya no he estado un poquito más formal. Me voy a tratar de acoplar ahorita y tratar de lavar los... Oh, no, pero necesito comprar jabón para la ropa. Bueno, voy a tratar de lavar otra vez mi ropa, ya la ropa formal, para poder estar otra vez formalito aquí. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Voy a mandar ahora sí esto al grupo de Telegram para... Que eso debería ser lo de primeras en realidad, pero siempre se me pasa. Y nada, vamos a empezar entonces ahora sí el devocional. Saúl, ¿estás ahí? Te encargo los comentarios si es que estás por ahí. Dice decoración de Navidad. Ah, hola. Pues muy bien, ahora sí. Vamos a comenzar. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre para leer tu palabra, para aprender de tu escritura, para tener de ti, Señor, para tener de ti. Te damos la gloria y la honra debida a tu nombre, Señor, y te agradecemos de todo corazón por toda la dádiva y toda la misericordia que has tenido con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón para perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, así como tú nos perdonas a nosotros. Y, Padre nuestro bendito, danos la sabiduría y el amor para entender, conocer y hacer lo que tu palabra dice. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura. Vuelvo a repetir en dónde estamos. Juan capítulo 7, versículo 40 hasta el versículo 44, que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Versículo 40 hasta el 44. Un segundo. Y quito los comentarios y comenzamos. Ahí está. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, acordémonos que decía que él iba a dar esos ríos de agua viva a la gente que fuera a él. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Y dice, otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David? Lo cual sabemos que sí. Dice, y de la aldea de Belén, lo cual también sabemos que sí. Dice, ¿de donde era David ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Comprenderle quiere decir que le querían arrestar, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, empezamos con el análisis de esto y un tema principal que a mí me gustaría hablar, el profeta. ¿A qué profeta se estaban refiriendo ellos? Obviamente sabemos que a Jesús, pero ¿a qué profeta se referían? O sea, porque dicen, ¿no será el profeta? No está hablando de los profetas o de un profeta, como a veces le llamaban a Jesús, sino que más bien estaban hablando de un título único y específico. Y ese título lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco. Sí, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 16.
En Deuteronomio capítulo 15, versículo 16, les doy un poquito el contexto. Resulta ser que Israel, después de haber recibido la ley y haber visto las señales de Dios y haber visto en el monte la nube y los truenos y la voz de Dios, ellos temen justamente a esta voz y temen a Dios de tal manera que dicen: no nos vuelva Dios a hablar, porque no sea que vayamos a morir, ¿no? Porque somos indignos al final de cuentas. No sea que vayamos a morir. Mejor que tú, le dicen a Moisés, nos digas, tú hables con Dios, Él te diga lo que nos tienes que decir y tú nos lo digas a nosotros y nosotros te vamos a obedecer. Entonces, por causa de esta afirmación que hicieron los israelitas, lo cual Dios tomó como correcto y verdadero, Dios promete por medio de Moisés un profeta. Ese profeta sería el que hablaría a través de Dios. Bueno, al revés. Dios hablaría a través de ese profeta para que el pueblo no tuviera que tener un contacto directo con Dios y por eso poder morir a causa de su iniquidad. Entonces, ese profeta, ese justamente es del que se está hablando aquí. Y lo veíamos justamente en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 al 16, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, y esa parte es importante, ahorita vamos a ir analizándola. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y en el versículo 18, un poquito más adelante en ese mismo capítulo 18, versículo 18, menciona: profeta les levantará de en medio de sus hermanos. Por eso Jesús viene de la descendencia de Israel, de la tribu de Judá. Dice: les levantará de sus hermanos como tú. Dice: y pondré, esto ya le está hablando Dios a Moisés. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, vemos justamente este profeta, no un profeta, no, el profeta, ese profeta que había sido desde antes anunciado por Dios y por Moisés, que vendría a Israel de parte de Dios y de Israel, o sea, que nacería de entre los hermanos de Israel. Ese profeta que vendría, algunos del pueblo de Israel no estaban seguros si ese profeta sería considerado el mismo Cristo o si Cristo era un tema diferente al profeta. Por eso mismo, aunque en general se tenía la idea de que se refería al mismo. ¿Por qué? Porque justamente más adelante preguntan eso. Dice: otros decían, este es el Cristo. O sea, como dividiendo los dos papeles, cuando nosotros sabemos que es un solo papel, es un solo ser, una sola persona. Es el profeta y es el Cristo, el Mesías, el ungido, el rey de la descendencia de David. Entonces, nada, seguimos con este punto. Y a mí me gustaría ir señalando una cosa. Ese profeta, obviamente sabemos que es Jesús, pero ese profeta al que se refieren es al que había anunciado Moisés y al que había anunciado Dios a través de Moisés. Ahora bien, en este punto es muy importante ver lo que se dice sobre ese profeta. La idea de ese profeta es que él iba a hablar todo lo que Dios le dijese y que Dios todo lo que diría al pueblo lo diría a través de ese profeta. Entonces la palabra de ese profeta era sumamente importante, porque lo que ese profeta dijera era palabra de Dios. Por eso mismo Jesús se da la libertad, no porque tenga la libertad, sino porque tiene el derecho de decir: ustedes escucharon que en la ley se dice, pero yo os digo, o sea, entonces poniendo o sobreponiendo su ley como sobre la ley, porque al final de cuentas es
la palabra de Dios. Y es un punto muy importante que vemos en toda la Escritura. Toda la Escritura justamente vemos ese punto. Buenas, se ha de ver como un poquito trabado a lo mejor. Se me logra ver, ¿no? Permítanme, déjenme pongo los comentarios. A lo mejor se me ve un poquito trabado, pero se me ha de ver, ¿no? Porque les voy a explicar qué pasó. El internet se fue. Ahorita estoy con los datos del celular. No sé si se ve trabado o no. Sí me dice que hay como una señal un poquito baja. Conexión inestable, ajá, así me lo menciona. Se corta, ok. Parece que ya, ok, no. Lo que pasa es que se desconectó el internet. Como ya estamos en fechas de corte, no sé si se acuerdan que ya les había dicho que cuando empiezan a cobrar el internet, como que empiezan a haber fallos del internet, como para que te acuerdes que tienes que pagar el internet. Bueno, ese tipo de cosas pasan generalmente, aunque generalmente no pasan por la mañana, así que a lo mejor es otro tipo de fallo. Déjenme ver, a ver si se recupera o si no, y ya vamos viendo qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Pero, ¿se traba o no se traba? Eso es lo que quiero saber. Si no, para seguir con los datos, se me van a acabar, porque tengo poquitos datos en realidad, pero sí se corta, ok, permítanme. Un segundo. Ok. Démosle unos minutos al internet, que parece ser que sí se está recuperando. Ya estuve checando ahí. Ahí te vemos. Jaja, es verdad. Sí. No creo que sea el único al que le pasa, que cuando ya se acercan fechas, porque sí, ayer justamente ya me apareció, la de esta de aquí está su saldo, ¿no? Y ya me aparecieron los 430 de que se debe el internet. Este, todavía no. Yo estoy aquí consciente de cuándo, porque me aparece lo del internet. Ahorita todavía sigo con los datos. Pero decía, sí, pasa justamente eso. Y ya me llegó la notificación y dije, ok, pues hay que esperar. Igual a tener para el pago. Y vino lo de la gatita también. No fue mucho, gracias a Dios, fueron 150 nada más, pero me falta todavía pagar 30 y algo. O sea, todavía falta que llegue la tarjeta, que por cierto ya me dice la fecha, me dice que llega el 6. Así, así que nada más sería de que me llegue ya la tarjeta y puedo pagar la medicina a la gata, y espero tener para el internet, Dios mediante. Pero decía, justo cuando está la fecha de corte, sí, exactamente. Se fue. Por un segundo sí. Lo que pasa es que se está cambiando entre el internet. No se ve. ¿Pero sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí me escuchan, pero no me ven. Ese es el detalle, ¿verdad? Dices que no me ven. Nada más díganme si me ven o no. Porque ya el internet ya volvió. Sí se te ve, sí te ve. Ok, ya se ve, ya volvió. En teoría no debería irse. Según yo, siempre que vuelve, como que vuelve un minuto, luego se va y vuelve otra vez, pero creo que ya hizo ese corte. Para seguir con la lectura, más que nada. Pero bueno, sí, es el internet que ya avisa, hey, ya hay que pagar. Y yo, sí, espérate. Todavía no hay. Este, yo no lo veo. Sí, salte de la aplicación por completo y vuelve a entrar. A ver qué. Pero si la mayoría me ve, está perfecto. Se escucha perfectamente y se ve. Perfecto. Pues muy bien. Voy a esperarme, yo creo que un minuto nada más para que la gente que por alguna razón le da fallo, salga, vuelva a entrar y le permita entrar normal, ¿no? Ver todo. Pero sí, son detallitos ahí. Disculpen el problema técnico. Este, Oigan, sobre eso, me han dicho sobre las oraciones, ¿les parece? Ven que siempre oramos en la mañana, bueno, antes de empezar la lectura, oramos pues por la lectura, ¿no? Y por el día y todo eso. ¿Les parece que en esa oración justamente empecemos a agregar algunas oraciones? O sea, que aprovechemos, a ver, hermanos, ¿cuáles son sus oraciones hoy? Para que oremos todos juntos por ellas, ¿no? Y, no, pues la hermanita
por su salud. El hermanito porque tiene cáncer, ok. La hermanita por su familia. Y ir anotando de los que estamos aquí generalmente, sí, porque luego va a llegar gente nada más a pedir oración, pero no va a escuchar la palabra, y no es correcto eso. Entonces, pero de los que sé que están aquí generalmente, decirles, oigan, hermanitos, pues a ver, ¿por qué vamos a orar? Ok, no, pues por el hermano que trae, no sé, tal enfermedad. Por la hermana que justamente va a tener una reunión importante. Y nada, empezar la oración, Señor, te pedimos por la lectura, tal y tal. Y bueno, Padre, también estamos aquí con estas peticiones que te vamos a hacer. La hermana tal, que tiene esta situación. Y nos llevaría más tiempo la oración, pero es una opción para que aprovechemos a hacerlo aquí entre todos. Eso es una de las opciones. Obviamente va a haber, pienso yo, un límite, porque tampoco nos vamos a llevar todo el día orando, y entre la oración, perdón, y para cuando inicie la oración ya no entran más oraciones. O sea, si ya vamos a empezar con la oración, ya, hasta ahí. O sea, si ya alguien más llega, hermano, ore por esto, mándenme mensaje, ya lo oro yo por mi cuenta o lo oramos después, pero ya en esa oración que se hizo, es ahí. Entonces tienen que llegar temprano para hacer la petición. ¿Les parece bien? A mí me parece bien, pero les quiero preguntar a ustedes también porque así también, bueno, se les quiero preguntar / avisar para que también ustedes estén preparados con eso. De que si llegan ya después sepan que pues ya es una oración más personal, pero que al inicio la oración que hacemos todos juntos es la que utilizaríamos para eso. Pero bueno, ya. Sí está bien, me parece bien a mí también. Muy bien, vamos a seguir con lo de la lectura. ¿En qué nos quedamos? A ver, alguien que me diga en qué nos quedamos, para ver en qué momento se cortó el internet, que a lo mejor yo no me di cuenta. ¿Qué estaba diciendo yo? Y si ya les tocó examen, desafortunado, pero les tocó examen. A ver, ¿quién estaba atento? ¿Qué estaba hablando yo? ¿Qué estaba diciendo? Y ahí sí no dice nada, tú. Ahí sí no dice nada. Vamos adelante. Dice, acerca de un punto. Espera. ¿Qué estaba diciendo? ¿En qué parte me quedé? Era lo del profeta. ¿Me quedé tanto así? O sea, ¿no terminamos lo del profeta? O sea, pero ¿en qué momento se cortó? ¿Qué tanto, desde dónde, más o menos? O sea, ¿sí terminamos lo del tema del profeta o no terminamos el tema del profeta? No, no se terminó. Ah, ok, entonces se cortó incluso antes bastantito antes. Ah, ok. Pues sí se cortó bastantito antes. Nada de mentiras, por si las dudas, nada de mentiras. Acerca del único profeta. Bueno, va. Entonces, siendo que todos lo dicen, yo les creo. Dice, va, entonces retomamos desde ese lugar. Entonces sí se cortó bastante tiempo, antes de que yo me diera cuenta que se había cortado. Va, les comento. Resulta ser que hay un título específico de profeta. Ya pueden quitar los comentarios sin problema. Hay un título específico de profeta, y es ese título que estaba mencionando Dios a través de Moisés, y que Dios le mencionó a Moisés. De uno que se levantaría de entre los hermanos, que hablaría específicamente al pueblo por Dios. O sea, que todas las palabras de Dios, todas las palabras que ese profeta hablara, iban a venir de parte de Dios. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque llega a mencionar varias cositas sobre este tema. Por eso mismo, cuando anuncia sobre esto, y obviamente nosotros sabemos que se trata de Jesús, pero ese título es sumamente importante por lo que menciona. Porque ese profeta era el intercesor, el intermediario de la palabra de Dios. O sea, ese profeta con el título de el profeta era aquel por el cual el pueblo, ¿estás bien, gordo? Por el cual el pueblo iba a escuchar a Dios. O sea, no había otro por el cual la gente iba a escuchar a Dios. Por eso mismo menciona, como les decía, aquí en Deuteronomio, no me acuerdo no estoy seguro si lo alcanzaron a leer, pero les voy a leer todo esto. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más de este gran fuego, para que no muera.
en Deuteronomio 18, 15 al 16. Y en el versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, hablándole a Moisés, Dios le hablaba a Moisés diciéndole esto y dice, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere, versículo 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él, o sea el profeta, hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y es justamente lo que mencionábamos sobre Jesús, que por eso veíamos en la Escritura que Jesús mencionaba muchas veces que lo que él decía no lo decía por cuenta propia, y quien lo rechazaba a él no rechazaba a hombre, rechazaba a Dios. Incluso lo vemos en Juan capítulo 12, ahí es donde yo pensé que nos habíamos quedado, dice Juan capítulo 12, versículo 47 al 50, que dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, pero porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi cuenta, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sabiendo que las palabras de Jesús, por eso decía yo que Jesús se daba el derecho y el permiso de imponer su doctrina, porque no era su doctrina de su propiedad, sino que era doctrina de parte de Dios. Incluso hay un texto que dice esto, que dice, el que viene de Dios podrá decir si la doctrina que yo doy es mía o viene de Dios. Y mencionaba esto, ¿por qué? Porque justamente teníamos ejemplos en la Escritura que dice, ustedes escucharon que en la ley se dice, no matarás, pero yo os digo, o sea, poniendo esa imposición como de autoridad. Y es justamente por ese hecho. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad, porque tenía mandamiento de parte de Dios, porque la palabra que él hablaba, la hablaba por causa de Dios. Porque era Dios quien le estaba dando la palabra. Y ese punto es muy importante. Entonces, ¿relevante? Bastante, bastante. ¿Por qué? Porque ahora entramos en otro aspecto. ¿Qué pasa con los que no escuchan la palabra de Jesús? Que este es un punto importante, porque hay gente que quiere seguir escuchando la palabra de Moisés, que quiere seguir escuchando la ley, para ser más exacto, quiere seguirse yendo a los profetas, quiere seguirse yendo al pasado, que no es que sea malo ver la palabra que Dios había dado, sino lo que viene después, quiere seguir yendo a lo que es pasado, y a veces ignora por causa de eso lo que es presente, que es la palabra de Jesús. La palabra que Dios envió por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús dice, ustedes escucharon, que por cierto es palabra de Dios, pero, pero yo os digo, está diciendo lo que se dijo en el pasado, que dijo Dios, tiene autoridad, pero yo vengo con mayor autoridad de parte de Dios. Por tanto, lo que yo les digo es superior a lo que ustedes escucharon. Por eso mismo, el que ignora las palabras de Jesús y la gracia de la verdad y trata de volver a la ley y de volver a los antiguos rudimentos, simple y sencillamente no puede complacer a Cristo. Y al no complacer a Cristo, no complacemos a Dios. Ese punto es muy importante para que no caigan en el error de la ley, donde creen que por la ley serán justificados cuando en realidad es por la gracia. Incluso Jesús lo llega a mencionar en otros textos que dice, dinos Señor, ¿cómo hacer la obra de Dios? Y dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer en Él. Y al creer en Él, tal y como lo llegamos a ver más adelante en la Escritura, hacemos el bien, hacemos su palabra, tal como Él lo dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mis palabras guardará. Entonces, quiere decir que las hará, las obedecerá. Pero
el que no escucha la palabra de Dios, ¿cuál es su consecuencia? Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Primera de Samuel 12:15. Así que el que escucha la palabra de Jesús, la palabra del Señor, y esto es muy importante, algo que a veces a la gente se le pasa. En los mandamientos, en los evangelios, vemos lo que Jesús predicó. Pero tenemos conciencia que muchas de las cosas que Jesús predicó o habló o enseñó no están escritas en los mandamientos. ¿Por qué? Porque esas en particular se las decía a sus discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la enseñanza total de Jesús la tenían sus discípulos. Mientras que nosotros vemos muchas veces las parábolas, vemos la enseñanza y algunas explicaciones de lo que Jesús habló. La enseñanza total, en completo, no la tienen los evangelios, no porque los evangelios no tengan la verdad y la enseñanza primordial, sino porque en completo no está escrito en los evangelios. ¿En dónde está escrito la enseñanza completa de Jesús? En lo que los apóstoles enseñaron. Porque así como está escrito en Mateo, lo dice en el último capítulo, en el capítulo 28, versículo 20, creo que dice, Jesús les dice, id a ser discípulos y enseñadles a guardar todo lo que os he dicho. Y cuando vamos a la escritura, ¿qué vemos? Vemos cosas más detalladas. Cuando vemos lo que los apóstoles mandaban, vemos cosas más detalladas que Jesús no llegó a mencionar, al menos en los evangelios. Pero no por nada Jesús dice en otro texto, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a vosotros y si escucharon mi palabra, escucharán también la vuestra. Porque obviamente las enseñanzas y doctrinas que dieron los apóstoles son las que Jesús mismo estaba enseñando. Espero entiendan esta parte porque justamente nos revela por qué Jesús nunca habló sobre los matrimonios más a lo específico, como lo hace Pedro, como lo hace en este caso Pablo, como lo hace Santiago. Cuando expresa, perdón que estoy todo el rato así haciéndole, pero es que luego me acostumbro mucho a respirar por la boca y es necesario que respire por la nariz. Entonces, como está medio tapada, al final de cuentas como que necesito darme ese tiempo de respirar por la nariz. Pero bueno, decía, tema aparte. El punto aquí, o lo que mencionaba, es por qué los apóstoles entonces sí mencionan cosas más específicas, como la mujer sujétese a su marido, el varón respete a su mujer, al revés, la mujer respete a su marido, el varón ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y empiezan a hacer como cosas más específicas, ¿no? Hombres no sean ásperos con ellas, mujeres sean respetuosas con sus maridos. ¿Por qué creen que son más específicos? Porque ahí Jesús les había dado la enseñanza más específica, más explicada, más acorde. Todo eso se los enseñó Jesús. Y eso es lo que terminan revelando a las iglesias. Cosas que en ese tiempo Jesús no tenía permitido por parte del Padre, por causa de las profecías, llegarle a mencionar a los, a los israelitas, lo cual sí nos permitió a nosotros, después de que Cristo fue levantado, ser revelado. Pero en ese tiempo, por causa de la profecía, porque no tenían que descubrirle, porque no tenían que saber que era el Cristo, no tener idea específicamente sobre eso, fue que justamente no tenían esa libertad, esa bendición de recibir cada detalle de la palabra. Por eso mismo, una cosita que salió. Por eso mismo es que vemos que mucha gente dice, bueno, pero es que Jesús dijo, no, es que Jesús no es que contradiga a los apóstoles, ni es que los apóstoles contradigan a Cristo, sino que los apóstoles tienen la enseñanza que Cristo les dio más clara, más específica, porque Jesús en ese tiempo no podía, ni debía, no es que no pudiera, no debía dar la explicación completa.
porque tenía que dejárselos al aire a la gente para que ellos, los que quisieran, le buscaran, y los que no, pues bueno, se les quedara la palabra perdida. Por parábolas les hablaré, decía él. Entonces, esto es bien importante porque entramos en este entendimiento de por qué los apóstoles sí explican más cosas, porque dicen, en las iglesias se tiene que hacer esto, se tiene que no hacer esto, tenemos que hacer aquello, porque es que explican más, como más a detalle, lo que Jesús no llegó a explicar, al menos en los evangelios, porque sí que lo explicó, pero con sus discípulos, enseñándoles lo que era necesario que aprendieran. Y todo eso es lo que los discípulos llegaron a enseñar. Ahora bien, cualquiera pues que oye la palabra del Señor, y esto incluye a los apóstoles del Señor, oye al Señor. Ese es un punto sumamente importante, por eso nos da una comparativa en la escritura de el que escucha su palabra y el que no. Miren lo que dice. Cualquiera pues que me oye, dice, esto está en Mateo, anótenlo por si quieren anotarlo o búsquenlo en la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces vemos justamente esa situación y vemos y entendemos justamente esa realidad de que aquel que escucha la palabra del Señor pues está protegido por la palabra del Señor, pero aquel que no la escucha, esto incluye lo que los apóstoles enseñaron, está condenado a sufrir la ruina. Entonces, no ignoren todo lo que la palabra dice, sobre todo vuelvo a repetirlo, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es lo que nos está mandado por el Señor a través de sus apóstoles para nosotros. ¿Quieren escuchar al profeta? Vean lo que Jesús dijo y lo que los apóstoles explicaron. Es importante eso. Sumamente importante. ¿Okay? Sumamente importante. Porque hay gente que quiere ignorar lo que Pedro escribió, lo que Pedro escribió, lo que Juan escribió, lo que Santiago escribió, y no entienden que la misma palabra que ellos escribieron es la que Jesús les ha dado. Pablo lo expresa. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 38, si no me equivoco. 1 Corintios, creo que es en primera, según yo es en primera. 1 Corintios capítulo 14, versículo 38. 37, donde dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Vuelvo a decir, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí está. Esa es la revelación, esa es la verdad. Entonces, ¿queremos escuchar las palabras del profeta? Pongamos atención a lo que sus propios apóstoles llegaron a decir, no ignorando lo que el profeta dijo principalmente, obviamente, pero dándonos cuenta que ninguna de las dos afirmaciones se contradice la una a la otra, pero sí nos enseña. Por ejemplo, de Jesús sale la palabra que dice, nada de lo que entra en el hombre le puede contaminar, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Pero ¿qué detalle escribe, ya sea el apóstol o el escritor de ese libro, que creo que en este caso es Mateo? ¿Qué es lo que escribe ahí? ¿Cuál es la explicación que da esa enseñanza? Esto dijo
haciendo limpios todos los alimentos. Por ende, todo aquel que diga, no, esto es inmundo, ignora lo que Jesús dijo. No, pero es que Jesús no hablaba de eso. Pues los apóstoles explicaron que sí que hablaba de eso. Y Pablo también lo explica más adelante. Cuando él dice, yo estoy consciente, bueno, no me acuerdo si la palabra es consciente, pero yo estoy persuadido, yo estoy seguro de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que es inmundo, pues es inmundo. Y a Pedro, Dios, Jesús, el Espíritu Santo le enseña diciéndole, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y en ese aspecto, volvemos al mismo caso, enseña por dos cosas, una a aquellos que fuimos santificados por Dios y también a los alimentos. Entonces, es tan simple como eso, ¿ok? Quiero que entiendan que no podemos pensar que podemos escuchar lo de los profetas, lo de los apóstoles, lo de la ley, y pensar que lo de los apóstoles tiene menos validez o que contradice la palabra, simplemente tiene un mandato diferente. Que esto es un punto que nada más voy a hacer como un paréntesis. Tienen que entender que el motivo por el que las leyes dadas al tiempo pasado a nosotros son diferentes a las leyes dadas a la actualidad, que no cambian la naturaleza de Dios, solamente cambian nuestra obligación. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué cambian? Porque somos diferentes. Mientras que antes éramos del pueblo de Dios, nosotros no. En general, nosotros los que somos, ¿cómo se dice? De gentiles. Nosotros simplemente no éramos del pueblo de Dios. Pero los del pueblo de Dios fueron hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Por tanto, su perspectiva cambia totalmente, siendo ahora un nuevo pacto. No porque el pueblo de Israel no fuera hijo de Dios, tal y como dice la Escritura, yo a ustedes os he llamado dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos rechazaron su adopción. Rechazaron su adopción porque no pudieron mantenerla al no seguir la ley. Porque al seguir la ley, ellos eran hijos de Dios, pero no la siguieron. Por ende, tuvo que venir el Hijo unigénito, único y verdadero, para hacernos a través de Él y de la fe puesta en Él, hijos verdaderos. Y al ser hijos verdaderos, obviamente, tal y como dice la palabra, el esclavo y el niño y el hijo, pues no tienen diferencia cuando el hijo es niño. Pero nosotros ya no somos tomados como niños, como hijos niños, es un punto importante, sino que somos tomados como hijos adultos de parte de Dios. Por eso mismo, en el pasado la ley era nuestro ayo, como dice ahí, era nuestra cuidadora, por decirlo de alguna manera, nuestra nana, como dicen en algunos países, que nos enseñaba y nos guiaba a Cristo. Pero ahora que somos adultos, ya no estamos bajo el orden de la nana, de la sirvienta, no de la sirvienta, a lo mejor sería más expresado como de aquella persona que nos cuidaba, de la nodriza, como dice la palabra, sino que ahora tenemos libertad, pero somos hijos. No estamos sin mandato y obligación del Padre, pero somos hijos libres. Les doy un ejemplo de esta libertad. En el pasado, miren, se los pongo así, permítanme. ¿Qué pasaba si un niño pequeño iba por un cuchillo? Si iba por un cuchillo y lo agarraba. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la obligación de la nodriza? ¿Cuál era la obligación de la cuidadora? Correr y quitarle el cuchillo. No agarres ese cuchillo. ¿Por qué? Porque se podía lastimar el niño. Porque el niño era incapaz de saber para qué se tenía que utilizar el cuchillo. Y podía o lastimarse o lastimar a otros. Ahora que somos adultos, nosotros agarramos el cuchillo no para jugar con él, porque ya somos conscientes, sino para cocinar, para cortar
verdura, fruta, carne, nosotros ya estamos conscientes para qué es el cuchillo. Déjenme, lo dejo allá. Entonces, a los niños, a causa de su desconocimiento y a causa de su ignorancia y a causa de su incapacidad, se les hacían y se les hacen prohibiciones. No toques, no hagas, no comas, no esto y no aquello. ¿Por qué? Porque no están en la capacidad. Miren, me fui por el cuchillo y aquí tenía unas tijeras. Eso también me servía como ejemplo. Ni me había dado cuenta. No están en la capacidad de manejar esas cosas. ¿Por qué? Porque no son adultos. Por ello, tienen prohibiciones. Tienen prohibiciones porque si no, se van a matar. Ese es el detalle. ¿Por qué creen que en el antiguo pacto, decía el Señor, tienen obligatoriamente que guardar mi día de reposo? Lo tienen que guardar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque los niños cabezones, los niños israelitas, los niños que no conocían a Dios todavía, que no venía el Espíritu Santo sobre ellos, los que eran niños en ese tiempo, o sea, no niños de edad, sino más bien niños espirituales, aquellos que todavía no crecían, que no tenían la gracia, el nuevo pacto de adultez espiritual, ellos, pues, ¿qué es lo que iba a pasar con ellos? Se iban a afanar. Y al afanarse, se iban a olvidar de Dios, porque se iban a concentrar en sus negocios, se iban a concentrar en su trabajo, se iban a concentrar en sus cosas, y se iban a afanar. Y entonces se iban a olvidar de Dios. No solamente se iban a olvidar de Dios, sino que también se iban a dañar a ellos mismos a causa del trabajo, porque no tendrían descanso. Aparte de eso, pues también obligarían a sus siervos a sobreesforzarse y a sobretrabajar. Y se olvidarían de la misericordia de Dios que los sacó de Egipto, de ser esclavos. Y actuarían como esclavos para otros señores, para otros países, para otros deseos, para las riquezas, entre otras cosas. Por eso Dios los obligaba a guardar el sábado, porque se tienen que relajar. Como cuando tú agarras a un niño y quédate quieto, ahí, y no te muevas, porque sabes que necesita quedarse quieto. Pasaba lo mismo. Dios, porque éramos niños, por medio de la ley, nos imponía una obligación de guardar ese día. Ahora, ¿qué pasa? Ahora somos conscientes, ahora somos adultos en la fe y sabemos que el Señor mismo nos dice, no os afanéis por nada. Y como somos adultos en la fe, como ahora estamos en la gracia, como ahora tenemos al Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el yugo de la ley que nos obligaba, porque éramos niños, a estar en ciertas obligaciones, a negarnos. Ahora tenemos conciencia, pues ahora no es una obligación el día de reposo, porque nosotros estamos conscientes que necesitamos darle tiempo a Dios y descansar. Por eso ya no es necesario que se nos niegue el permiso para agarrar las tijeras, porque ya no las vamos a usar para lastimarnos, sino que ya las vamos a usar para lo que sabemos que la tenemos que usar. Por eso mismo, el pacto antiguo nos obligaba por ordenanza a negarnos o aceptar ciertas cosas, mientras que el pacto nuevo nos enseña en la libertad a hacer lo que es correcto. Por eso ya no hay tantas prohibiciones como los había antes, no porque no haya cosas que sean incorrectas, sino porque nosotros, siendo adultos, estamos conscientes que si agarramos las tijeras para darnos en el cuello, pues nos vamos a matar. Por eso mismo Dios ya no nos pone como prohibición una cosa o como obligación otra cosa. Hay cosas que sí, obviamente, como padre, como lo hacen los padres, y no importa qué tan adulto seas, aún así estás negado a ciertas cosas. O sea, siendo adulto no vas a matar a alguien, no lo tienes permitido, no es correcto. Siendo adulto, sabes que no tienes que estar jugando con esto. Siendo adulto, tus padres aún así tienen ciertas reglas que te dicen, no, pues no hagas esto, no hagas aquello. Pero quiero que entiendan que el trato es diferente.
Mientras que al niño todo se le prohíbe, todo se le da permiso, al adulto se le exhorta a que no haga ciertas cosas, pero se le da la libertad para hacerlas o no. Obviamente todas tienen sus consecuencias, pero por algo dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso no quiere decir que todo lo puedo hacer, sino que, o sea, como si no fuera malo, eso es a lo que me refiero, sino que lo puedo hacer a conciencia de que yo solito estoy perjudicándome. Ahora, no soy un niño. No soy un niño, por tanto, es una tontería que yo, siendo consciente de que esto es peligroso, lo agarre para jugar con él y lastimarme. Tengo el cuidado y el respeto necesario a eso. ¿Por qué? Porque soy un adulto, porque ya pienso, porque ya tengo esa capacidad. Entonces, nosotros que estamos en el nuevo pacto tenemos ese trato de hijos adultos. Por eso mismo ya no tenemos todas esas prohibiciones. Obviamente esto yo no se los estoy diciendo por mi cuenta, ni se los estoy tratando de inventar. Es algo que el mismo Pablo refleja en la Escritura, cuando él menciona que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo y que cuando uno era niño pensaba como niño y razonaba como niño. Miren. Un segundo. Aquí está. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Es más, un poquito antes. Dice, porque en parte conocemos, dice versículo 10, cuando venga... versículo 11, dice, cuando yo era niño, habla Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. No es la parte específica que yo les estaba buscando. Pero esa parte es importante, lo que les mencionaba. O sea, cuando eras niño, pues al final de cuentas, pensabas como un niño. Y miren, niño del esclavo, creo que sí, es que quiero buscar una cosa en específico que ahorita me acordé. Pero también os digo, Gálatas capítulo 4, versículo 1, pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso mismo las ordenanzas de la ley antes eran eso: no hagas, no comas, no bebas, no digas, haz esto, haz aquello. Porque entre tanto que el heredero, que puede ser hijo igual, pero es heredero, es niño, en nada difiere del esclavo. El problema es cuando llegando adulto todavía quiere ser esclavo. Dice, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando habla de los rudimentos del mundo, generalmente se refiere a la ley. Sobre todo en Gálatas, que es una de las principales cartas que expresa sobre la ley. Dice, estábamos bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o sea, como Padre querido. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza... Bueno, esto ya habla de la idolatría. Mas ahora conociendo a Dios y siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizaros? Guardáis los días, como guardar el sábado, guardar esto, guardar las fiestas.
Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis a causa... Bueno, ya empiezo a expresar varias cosas. Un poquito más adelante, creo que incluso dice también más de esto. Bueno es mostrárselo por... No, esto en parte no es. Dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Fíjense, aquí está importante este tema. Justamente lo menciona, dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono. Cambiar de tono, dice, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Pongan atención, los que queréis estar bajo la ley. O sea, los que quieren todavía seguir la ley como lo que hoy en día sería el estándar. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito de que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, o sea, los que están bajo la ley. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, acuérdense que se trata de una, ¿cómo dijo aquí? Una alegoría, ¿okay? No se refiere que, porque hay gente que saca su falsa doctrina de que, ese Jerusalén del cielo se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es madre. No crean esas mentiras, ¿okay? Nada más eviten esas doctrinas, pero se los aclaro para que sepan que por eso se refiere así, la cual es madre de todos nosotros, hablando del pacto, como una alegoría de madre, como que somos hijos de ese pacto ahora. Dice, mas la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no diste a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes, capítulo siguiente, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, cumpliendo la ley, de nada os aprovecha Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, a guardar toda la ley. O sea, el que quiere de verdad seguir la ley, tiene que obligarse a seguir toda la ley. El que quiere obligatoriamente, por ejemplo, guardar el sábado como una ley, tiene que circuncidarse y tiene que cumplir toda la ley. El que quiere guardar un día de la fiesta que aparece en la Escritura como ley, también tiene que guardar todo lo demás de la ley. Eso incluye, obviamente, que si la mujer está menstruando, es impura. Todo lo que la ley dice, te toca guardar toda la ley. Si quieres guardar la ley, adelante. Nada más te aviso, nadie es justificado por la ley. Nadie. Dice, otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os habéis desligado, o sea, de Cristo os desligasteis. Imagínate qué tan mal está delante de Dios que tú otra vez te quieras atar a la ley siendo libre. Quieras comportarte como niño esclavo, que no sería esclavo, pero sí se entiende a lo que se refiere, cuando tú ya has sido hecho libre. Porque te estás desligando de Cristo, de lo que Cristo hizo para justamente esta libertad.
Dice, los que por la ley os justificáis. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Ese que dice, no, yo guardo el día de reposo, yo no como esta carne, yo no hago esto y aquello, yo por eso soy justificado por Dios, yo por eso soy hijo de Dios. El que no hace todo eso, pero guarda el amor, la fe, la misericordia, la verdad, te va a juzgar a ti. ¿Por qué? Porque él no se desligó de Cristo, sino que por su fe fue hecho salvo. Entonces, bien conscientes, por favor, hermanos, de este tema, para que tengan conciencia de cómo funciona esto, porque hay gente que sigue queriéndose ligar a la ley. Ya no estamos en la ley. Esa parte tenemos que entenderla. La ley nos lleva a Cristo. Cristo nos lleva a Dios. Entonces, si nosotros aprendemos de la ley, vamos a seguir a Cristo, no la ley. Y si nosotros aprendemos de Cristo, llegamos con Dios. Es así de simple. Dice, pues nosotros, por el Espíritu, agradamos por la fe. Dice, porque no, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, les dice a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Dice, no quiere decir que la ley sea mala, se los aclaro. Eso es algo que Pablo también trató de expresar muchas veces. La ley no es mala, ni la ley es pecado. Lo que pasa es que el querer justificarse por la ley, eso es lo que es malo. Porque desechas a Cristo, el que te justifica. En el caso, pues, al desechar al Hijo, desechas al Padre. Entonces, obviamente no es lo correcto. Obviamente no es lo correcto. Entonces, hermanos míos, ya tenemos conciencia de qué es lo que dice el profeta del Señor y los enviados del profeta. Y es que no estamos bajo la ley. Por ende, ¿vamos a pecar? Obviamente no. Al contrario, nosotros que estamos bajo la gracia, no estamos atados al pecado, sino que somos libres del pecado para andar en la justicia de Dios, pero por la libertad que Cristo nos dio. Por eso mismo, no andamos en fornicación, no andamos en yugo desigual, no andamos en idolatría, no andamos en avaricia, no andamos en orgullos, no andamos en murmuros, no andamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque somos libres para hacer lo que es correcto. Entonces, como adultos en la fe, como adultos de la promesa, no se comporten como niños, tratando de obligarse a sí mismos a que les cuide una nodriza, a que les cuide una nana, a que les cuide una... ¿Cómo más se le dice en otros lugares? Una niñera, sino más bien sean adultos funcionales en la fe. ¿Cómo? Evitando el pecado, alejándose del mal, amando, haciendo lo que es correcto y agradable delante de Dios, creyendo en el Señor con fe y mostrando que en la libertad del Señor vivimos en santidad. Y nada, eso es escuchar al profeta, a Jesús. Y es muy importante que lo hagamos. A mí me encanta una parte de la Escritura donde muestra a Jesús, a Moisés y a Elías dando representación del pacto en Jesús, o sea, la gracia, las palabras de Cristo y todo eso, la ley de Moisés y los profetas. Y cómo cuando los apóstoles quieren que todos se queden y les quieren hacer una enramada a los tres, los otros dos desaparecen y Dios les dice desde el cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd, y ellos voltean y dicen que ven solo a Jesús. Y esa es la representación de lo que viene siendo nuestro camino. No seguimos la ley de Moisés ni Elías,
Y no es que la ley de Moisés ni los profetas estén peleados con Jesús, porque como vemos ahí, ellos estaban juntos conviviendo. Pero al que nos toca seguir es a Jesús, solamente a Jesús. Y ya. ¿Ok? La ley y los profetas nos llevaron a Jesús. En Jesús es en quien tenemos salvación. No traten de justificarse por acciones, por hechos, ni por ley. ¿Ok? Ni por ley. Es por la gracia de Dios, en la fe que ponemos en Jesús, que somos salvos y hechos hijos de Dios. Y en Jesús no hay malicia, no hay pecado, no hay maldad. Y si andamos en Él, andamos como Él anduvo. Nada. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y con ello concluimos la palabra de hoy. Porque ya de lo demás, técnicamente no había nada más que decir. Así que vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo y por esta lectura. Y vamos a responder las preguntas que traigan. Padre Celestial, Señor bendito, grande en misericordia y en amor, te damos gracias que nos das esta oportunidad, Padre, de estar aquí reunidos en tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, y muéstranos en el corazón, de verdad, Señor, lo que a ti te agrada, cómo te agrada y cómo debemos hacerlo, Señor. Padre nuestro, gracias por tu gran palabra, gracias por tu libertad, gracias porque sabemos que en tu libertad vivimos en santidad, no de otra manera, porque o estamos en libertad andando en santidad o andamos en esclavitud estando en pecado. Entonces, Señor, gracias por tu libertad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y ahora sí, terminamos la lectura y el devocional del día de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí estamos. Discúlpenme que mi nariz está como congestionada. Me cuesta respirar. Pero ahí estamos. Igualmente, Dios les bendiga. Igualmente, Dios me los bendiga. ¿Dónde está la gata? Ahí está. ¿Dudas, hermanos? ¿Preguntas? Lo que traigan ahorita de una vez se puede contestar. Díganme, yo los escucho. ¿Cómo así que no hemos llegado a los 1000? ¿A los 10,000 tap tú? ¿No me fallen hoy? ¿Se me durmieron o qué? ¿Qué pacho? ¿Se me durmieron? ¿Se me durmieron, verdad? ¿En qué momento se me durmieron tú? Estábamos llevando una muy buena racha los últimos días de 20 y tantos mil. A mí me aparecen 10,000, ¿cómo así? A ver, un segundo. A mí me aparecen, mira, te voy a decir lo que me aparece a mí. Me aparecen 9,700. A mí me aparecen 9,700. A ustedes les salen 21,000. Pues miren, entonces, no sé qué sea, no están tan apagados. Está bien, entonces se los perdono. Igual a mí 9,700. Entonces, ¿qué será? A mí me aparecen ahorita 9,900. Ya me aparecen los 10,000. Es que él estaba grabando atrás. Sí, no te preocupes. Estoy jugando en parte. En una cosa, dice. A mí salen. Exacto. O sea, como que nos salen diferentes. Yo creo que fue en parte por. ¿En serio te salen 21,000? Tú, Adair. Porque sí, es una gran diferencia, La mayoría de aquí nos están saliendo 9,000. Curioso. ¿Quién sabe qué sea? Ahí sí puedes, me mandas foto en ¿cómo se llama? Aquí mismo en el TikTok, si quieres. Me mandas un screenshot para ver los 20,000. Porque acá, te digo, a mí me salen 11,000. O sea, a mí me salen 11,000. Entonces se me hace curioso que tú digas que te salen a ti 20 y tantos mil. Sobre que critican mucho a los que seguían la ley de ser legalistas y lo usan como excusa. Sí, el detalle está en seguir la ley y seguir los mandamientos del Señor. Son dos cosas muy diferentes. Porque incluso, eso es bueno que lo preguntes para mencionar esto.
La misma palabra llega a decir, y lo dice Pablo, el mismo que dice que está en libertad, dice, yo no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y eso es a lo que yo me refiero cuando les digo, escuchamos a Jesús, andamos como Jesús, andamos en Jesús, que es andar en sus mandamientos. Entonces, esa parte es muy importante. Por eso les digo, la libertad no significa andar en lo que yo quiero, sino que la libertad es andar según la santidad de Dios en libertad. O sea, no como por cumplir, sino como por fe y por amor. Exactamente. Porque eso es algo que... ¿Qué significa ímpetu? La palabra ímpetu tendría que darte un concepto porque aunque la sé usar, no te la sabría describir al 100%, pero afanar es como estresarte o pensar demasiado en algo o hacer demasiado algo o concentrarte exageradamente en algo. No sé si logro explicarme, pero va, te los doy como definición para que sea más sencillo. Primero que nada me preguntaste por ímpetu, ¿verdad? Y alegoría, la alegoría es un tipo de uso, iba a decir litúrgico, pero no sería litúrgico, más bien un tipo de uso literario que expresa una similitud de algo que se utiliza para expresar otra cosa. Ahorita les doy las definiciones. No me deja, jaja, bueno, chambre, ni modo. Ímpetu, primero dijimos, ¿verdad? Ímpetu. Dice, ímpetu es un sustantivo masculino que significa fuerza o violencia. O sea, con ganas, con ímpetu, con fuerza, con intención. Dice, fuerza o violencia con la que se mueve una persona o algo. Por ejemplo, no consiguen frenar el ímpetu de las llamas. ¿No? Es eso, como esa fortaleza. Y ahora me dijiste también de alegoría, que esa es la que me interesa explicarte. Alegoría. Dice, una alegoría es una obra de arte o un relato que utiliza símbolos para representar un significado oculto, generalmente de índole moral o política. No sé si lo logras entender con eso, pero en la otra alegoría, por ejemplo, es la que les estoy mencionando, en la que Jesús está con Moisés y está con Elías, que representan, ahora sí, como simbolismo, esa es una alegoría, que Moisés está representando la ley, Elías a los profetas y Jesús el nuevo pacto, ¿no? El Nuevo Testamento. Y cuando nosotros decimos que tanto el antiguo pacto, o sea, la ley de Moisés y los profetas, desaparecen en esa historia, que es una historia real, pero que funciona como alegoría para conocer lo que tiene el significado oculto, vemos que Dios dice, este es mi Hijo amado, a él seguid, y Jesús está solo. Entonces, diciéndonos, aunque sí, la ley y los profetas no están peleados con Jesús, lo que debemos seguir es a Jesús. O sea, nuestra ley es en Cristo, no en la ley antigua. Eso es a lo que nos referimos. Es en Cristo, no en la ley antigua. Entonces, ese tema es lo que es una alegoría. Es como dar un ejemplo de un significado oculto, por decirlo así. ¿Es lo mismo que una parábola? Según yo, no. Según yo, no. Porque una parábola es algo más, puede ser algo no real, por así decirlo. Dice, narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza. O sea, es algo similar que se usa más o menos para el mismo aspecto, pero con la diferencia de que es algo fingido, es algo que no es real, por así decirlo. Más ficción, ajá, algo así. ¿Qué pasó, guarda?
Y me preguntaste de afanar. Así que creo que sí te lo logré explicar bien, pero igual te lo pongo acá en hurtar. No, pero aquí no es trabajar, dice. Trabajar a alguien, traerle apurado. O sea, es como ese afán, es un afán, es algo que, como una obsesión en el trabajo, del esfuerzo. Eso es esforzarse, pero con obsesión. No te afanes, por eso mismo no nos cansamos, no nos estresamos en algo, no lo sobrepensamos. ¿Por qué? Porque no nos afanamos en ello. Otra manera de enviarlo, pero aquí no me deja. Ok, entendido, no te preocupes. Ok, no te deja al TikTok, pero sí lograste tomar el screenshot. Ok, pues ahorita te lo pido a lo mejor. Te mandaría ahí por dónde podrías mandarlo. ¿Qué haces, gorda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gorda? Mau qué cosa, Mau qué, Mau qué. Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Miau, dice. Muchas gracias, sí. ¿Qué haces, gorda? ¿Qué haces? Miren, ya se paró la gata. Ya no anda acá. Un segundo, miren. Ya no está ahí. Ahorita les digo dónde está porque la vi que se movió para acá, para la sala. Uy, cosita moya, cosita moya. De México. Diana, de México. Dice, hola, ¿por qué no es bueno tener enojo como cristiano? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso. Porque da igual qué tan sabio seas. Cuando te enojas no actúas con sabiduría ni actúas con justicia. Y eso nos lleva a pecar. Hola, gorda, ¿estás bien ahí? No te muevas demasiado, gorda, necesitas descansar, Un segundo. No, bebé. Te amo, cosa, tu hermosa. Quiero que te recuperes pronto y todo eso. Pero no estás para estar saliendo ahorita, gorda. Tienes que entender eso. No estás para estar saliendo ahorita, cosa. Porque luego vas a querer brincar por la ventana o vas a querer hacer X o Y. No estás bien para eso, cosa. Donde brinques, si brinques mal, te vas a caer, te vas a lastimar. ¿Para qué te lo explico, cosa? Ni me lo entiendes, cosa. Nada más no te muevas. Buenas. Nos hace pecar, efectivamente. Por eso mismo dice la escritura, airaos, pero no pequéis. O sea, si ya te enojaste porque te vas a enojar, evítate pecar. No permitas que el enojo justamente te lleve al pecado. Mimi parkour, sí, no quiero que haga eso, porque donde brinque se va a caer y se va a lastimar. Bendiciones desde Perú. Igualmente, Diana, Dios te bendiga. Igual cualquier cosa, Diana, si lo ocupas, ya sea que se lo querías mandar a alguien o algo, esto se sube a YouTube. Yo creo que dentro de 1 o 2 horas se estaría subiendo a YouTube, sin ningún tipo de problema. Entonces, para que lo tengan en conciencia, si ocupan el canal, ahí yo se los puedo pasar. Directamente lo pueden buscar como Solo para Dios, así en una sola palabra. Una sola palabra lo juntan todo y les sale en YouTube. Es el primer canal. Pero tienen que buscarlo así, junto. Solo para Dios. Y así, juntito, pegado. Que no sean 2 palabras, que no sean 3 palabras, sino así todo pegadito. En una sola palabra. Y le sale. Es la primera búsqueda. En la primera búsqueda le sale. Si va a ser el probador de juegos y películas, lo tengo pensado. Pero realmente todavía no lo he
definido como algo que hacer, era algo que tenía pensado en realidad, pero tengo que ver tú, porque eso me obligaría a mí también a ver películas, a ver series, a jugar ciertos videojuegos que a lo mejor no me salen tan rentables a mí por el tiempo, por esto, por aquello. Entonces todavía estoy dudoso de eso, pero teniendo la oportunidad y viéndolo con Dios, y a lo mejor si Dios me lo permite, pues sí lo haría, porque así yo doy un poquito de claridad a los hermanos y decirles, mira, este juego no lo juegues, pero les daría el por qué. Porque mira, aquí aparece esto, aparece aquello, se ve esto, se ve aquello, y son cosas de las cuales tú como creyente no te conviene hacer. Entonces, tienes la libertad de hacerlo, pero pues tienes conciencia de que no te conviene, no es bueno. X o Y o X situación. Y ahora bien, también hay otras cosas, que hay cosas que sí se pueden permitir, pero no son tan generales, ese es el detalle. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo ver una serie y de vez en cuando en la serie o en ciertas ocasiones un personaje sale como no debería salir, yo me tapo los ojos, lo que tú quieras, y no veo y se acaba esa escena y ya sigo con mi vida. Y no vuelve a salir otra de esas hasta cierto momento. Yo tengo la capacidad de no ser tentado. Pero luego, ¿qué pasa con el hermano que sí es tentado? Y en vez de taparse los ojos, anda allí viendo y cae en pecado. ¿Por qué? Porque yo le dije, no, sí puedes ver esa serie. Cuando en realidad no, él no puede. Ese es el detalle. O sea, no todo es tan sí y no. O sea, ese es el problema. No todo es tan sí y no. Ahí es donde entra el detalle, dice. Se zafó esta cosa ya desde hace tiempo y se está abriendo esto. Entonces necesito ver algo con qué pegarlo y dejarlo así unido. Dice... Entonces, si queremos guardar el día de reposo, volvemos a la ley de Moisés, cumpliendo y sabiendo cuidar la ley. Lo que yo les decía es que no traten a la ley como un pecado, simplemente no la traten como una orden. Si quieren guardar el día de reposo, algo que yo ya les he hablado, quieren guardarlo, guárdenlo, pero a conciencia de una cosa. Ni por ellos van a ser más aceptos que otros, ni por ellos van a ser menos aceptos que otros. Si guardan el día de reposo, que sea porque les conviene. Suena raro, pero me voy a explicar. Yo no se los he dicho porque pues obviamente yo no he estado aquí como comentándoles eso. Yo guardo el día de reposo. Tal vez no lo sabían, pero yo lo empecé a hacer ya hace unas semanas. Yo guardo el día de reposo. ¿Pero por qué lo guardo? Porque lo ocupo. Porque lo necesito, porque necesito ese tiempo, necesito ese día para estar con el Señor. Ahora, aclaración, tienen que saber cómo se guarda el día de reposo. El día de reposo no se guarda en, ese día voy a estar tirado en la cama, haciendo lo que yo quiera, jugando lo que yo quiera, viendo lo que yo quiera. No, es un día santificado para Dios. Entonces yo lo que hago ese día es, lo dedico a Dios, pero para mí. No para, por ejemplo, no para ustedes, en este caso que es una enseñanza, predicación, aclaro sus dudas, no. Ese día yo lo dedico para yo estar con el Señor. Es un día de reposo, reposo físicamente de mi trabajo y reposo espiritualmente también del trabajo en general. Entonces, ese día yo lo guardo así, pero tienen que tener conciencia también de otra cosa, que el día de reposo se guarda si antes guardas correctamente la fe. O sea, si tú no andas en pecado, si no andas en fornicación, si no andas en adulterio, si no andas en insensatez y iniquidad, adelante, santifica el sábado si quieres, para Dios. Pero no es una obligación, en primer lugar. Pero si te advierto, si tú no te guardas de pecado y de iniquidad, y quieres presentar un día de reposo para Dios, ese día de reposo va a ser desagradable para Dios. Y eso lo vemos en Isaías, que dice, vuestros días de reposo no los puedo soportar más. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. O sea, justamente lo expresa de esa manera. Entonces, no es malo
si te es de bendición y lo usas correctamente, pero no es obligación. No quiero que se lo tomen como una ley. Es como el diezmo. Yo el diezmo al día de hoy, yo doy diezmo, pero porque eso me bendice a mí. Primero que nada, porque hay bendición por causa del diezmo, ahí lo dice la palabra. Y segundo, porque es mi manera también de comprometerme yo delante de Dios a siempre darle de lo que yo recibo. Y nunca ponerme el pretexto de que, ay, como es ofrenda, yo decido cuándo darla, pues hoy sí ocupo los 100 completos. Entonces, ni modo, Señor, no te toca nada hoy. No, yo por eso me decidí seguir el diezmo, para que así nunca haya un pretexto de mi parte para no darle a Dios. Pero no es una obligación como ley, sino que la sigo por fe. La sigo por fe, porque sé que trae bendición y porque es mi manera de mostrarle mi amor a Dios. Es mi manera, no es una obligación. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, el detalle está cuando por esas acciones tú quieres ser justificado delante de Dios, que dices, no, Él no da diezmo, yo sí doy diezmo. Entonces yo soy más justo delante de Dios que Él. No, somos justificados por la fe. Si Él tiene fe de que su dádiva, sin ser diezmo, es bendecida y lo hace de corazón, más que suficiente. No, yo porque guardo el sábado y tú no, yo soy más justo. Pues no, porque a lo mejor Él no guarda el sábado, pero le da el miércoles o le da el domingo o le da cualquier otro día y lo demás de sus días está guardando la justicia y la santidad. Así que Él, sin guardar el sábado, es más justo que tú. ¿Por qué? Porque su fe es la que lo justificó. Entonces, es de entender eso. La ley no justifica. Ahora, ¿por eso la ley es pecado? No. Pero sí es entendible que no tienen que estar tratando de seguir la ley por agradar a Dios. Porque ni el Espíritu, ni los milagros, ni la gracia de Dios viene por la ley. Porque escrito está, incluso lo veíamos en Gálatas, ¿acaso recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O los milagros que recibisteis fue por seguir la ley? ¿No fue por oír con fe? Entonces ahí vemos justamente el favor de Dios, cómo lo conseguimos. No es por la ley, sino por la fe. Yo guardo el sábado porque me es de bendición. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese día yo se lo dedico a Dios, yo lo guardo para Dios, yo descanso en Dios y me es de bendición, me hace fortalecerme en la fe, me hace fortalecerme en ese día. Es un día de bendición, por eso mismo guardo el Sabbat. Sin embargo, no lo hago como ley, y el día que por trabajo de Dios yo tenga que utilizar el Sabbat para trabajar para Él, pues lo voy a usar. Porque no es ley, eso es a lo que me refiero. Dice, es cierto, no todos somos iguales. Dice, hay que pedir discernimiento al Señor. Efectivamente, dice, cada uno sabe en lo que no debe, de lo que no debe ver. Dice, ¿y qué cosa le puede ser de tropiezo? Efectivamente, dice. Hermano, me retiro. Dios te bendiga, Adair. Va, cuídate. Dice, captura, puedes mandar un mensaje. Que Dios les bendiga. Igualmente, hasta luego. Perfecto, hermano. Ahora entiendo mucho, gracias. Me alegra. Es que a veces me preocupa un poquito no poderme explicar bien, y me alegra cuando ya me entero que sí me logré explicar. Y bueno, aparte de eso, mis hermanos, yo creo que no hay mucho más que decir. Me alegra mucho de corazón, me alegra que hayamos podido hablar de estos temas. Nos vemos primeramente Dios hoy a las 6 de la tarde para la lectura. Hermano, lea mi mensaje, por favor, como comentario de aquí. ¿Qué dijiste? No sé si dice hermano. Ok, dice. Hermano, ¿ya miró la película La Forja? Me dicen que debo mirarla para fortalecer mi fe. Ni idea, tú. Ni idea. No la he visto, fíjate. No sabía que existía. No sabía que existía una película que se llamaba así. Ve una reseña si quieres. Anterior a ese. Sí era ese. Ok. No la he visto, tú. No sabía que existía esa película.
Si te sirve que dices, no quiero perder ese tiempo para saber si sí me conviene o no, ve una reseña. Busca en internet de reseña, película tal, y te va a salir alguna reseña de un cristiano, si es cristiana, que te va a decir, sí nos conviene porque por esto y esto y aquello. Como lo de Apocalipsis, ¿no? Que se suponía iba a salir una película sobre la palabra y pues al final de cuentas salió una película más apócrifa que nada. Entonces, va adelante. No la he visto, la verdad. Tampoco la conozco. Pero bueno. Hermanos, como decía, me voy despidiendo. La gracia de Cristo los cubra, como siempre. El amor del Padre esté con ustedes. Y la unión del Espíritu Santo siempre nos congregue con el Señor. Y nada, nos vemos primeramente Dios hoy a las 6 de la tarde para la lectura. Gracias a todos los que ayudaron, gracias a todos los que siguen ayudando al ministerio, gracias a todos los que siguen orando por el ministerio, gracias a los que siguen compartiendo, a los que siguen dando like. Gracias, hermanos, y me alegra mucho y den gracias a Dios a todos los que este ministerio les ha sido de bendición. Dios me les bendiga mucho, lean la Biblia, amen a Cristo y nos vemos primeramente Dios el día de hoy a las 6 de la tarde. ¿Va? Hasta luego. Bye bye. Bye, cuídense. Dios con ustedes. Hasta luego. No se les olvide que se sube a YouTube. Compártanlo.